If you think you can safely go back into the area, I would request that you do so. 8 feet up in the water too, so I don't know whether I can do it or not. I'll give it a try, but that's all I can do. 46 years ago today, the SS Edmund Fitzgerald sank in Lake Superior. All 29 crew members aboard died. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los mismos astilleros que habían construido destructores y acorazados comenzaron a forjar gigantes de acero para el comercio interior de Estados Unidos. Uno de ellos fue el SS Edmund Fitzgerald, el carguero más grande de los Grandes Lagos y emblema del poder industrial estadounidense. Pero en noviembre de 1975, este coloso desapareció sin dejar rastro. 29 hombres murieron sin emitir una sola llamada de socorro. Medio siglo después, una nueva investigación encabezada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica reveló fracturas en el casco que no coinciden con los informes oficiales de 1977. Documentos desclasificados del FBI y de la compañía Ogilvy Norton apuntan a reparaciones omitidas y advertencias internas nunca comunicadas al capitán. Imágenes de drones submarinos muestran daños previos a la tormenta, sugiriendo que el Fitzgerald ya navegaba comprometido antes de zarpar. Algunos expertos sostienen que presiones comerciales lo mantuvieron operativo pese a los riesgos. Lo que durante décadas se consideró un desastre natural podría haber sido el resultado de decisiones humanas cuidadosamente encubiertas. Este documental revela la nueva evidencia forense, los informes desclasificados y las voces que reabren el misterio del naufragio más inquietante de los Grandes Lagos. La expedición que reveló la verdad oculta en el lago Superior. En el corazón del continente norteamericano, entre Estados Unidos y Canadá, se extiende un vasto sistema de agua dulce conocido como los Grandes Lagos. Estas inmensas vías navegables, conectadas entre sí, fueron durante décadas el eje de la industria pesada norteamericana. Por ellas se transportaba el mineral de hierro, el carbón y el acero que alimentaban las fábricas y astilleros del país. En esas aguas navegaban auténticos titanes del comercio interior, cargueros de casi 300 metros de eslora que surcaban las rutas del hierro con precisión militar. Entre todos ellos, ninguno alcanzó la fama, ni el misterio, del SS Edmund Fitzgerald, orgullo de la flota y protagonista del naufragio más inquietante en la historia de los Grandes Lagos. El 29 de julio de 1994, un sumergible amarillo llamado Delta descendió hacia las profundidades del lago Superior. A bordo viajaban Frederick Shannon y Rick Mixter, un camarógrafo de 31 años que documentaría una expedición destinada a cambiar su vida. El objetivo yacía a 530 pies bajo la superficie, en agua oscura y helada que no había revelado todos sus secretos desde aquella noche de noviembre de 1975. A 300 pies de profundidad, la luz solar dejó de penetrar las aguas del lago. La oscuridad se volvió absoluta. Mixter, acostado boca abajo dentro del sumergible, observó cómo la condensación de su propia respiración se acumulaba en las paredes del vehículo. El frío exterior, 37 grados Fahrenheit, convirtió cada exhalación en vapor. Por un instante creyó que había una fuga. El piloto le explicó la realidad física. Si hubiera un agujero real en el casco, la presión del agua a esa profundidad lo habría cortado por la mitad en fracciones de segundo. El sumergible continuó descendiendo en completo silencio. Las luces permanecieron apagadas para conservar energía. Solo el sonar guiaba el descenso a través de la oscuridad absoluta. Cuando finalmente las luces se encendieron, Mixter contempló un paisaje lunar de arcilla y colinas submarinas onduladas. Tardó varios minutos en comprender que el Delta ya estaba posado sobre la cubierta del Edmund Fitzgerald, el carguero más famoso y misterioso de los Grandes Lagos. Lo primero que distinguió fue una grieta masiva que descendía desde la cubierta de balsas hasta la cubierta del clima. Luego vio dos cubiertas de escotilla retorcidas y deformadas, con los números 2 y 3 pintados sobre ellas. El equipo radió a la superficie para reportar su posición, convencidos de que aún estaban sobre la sección de proa del barco. Pero aquellas cubiertas yacían junto a la popa volcada, a 200 pies de distancia de donde deberían estar. Aquella primera observación directa rompió décadas de especulación. El Fitzgerald no se había hundido en una sola pieza. La sección de popa, de 260 pies de longitud, descansaba completamente invertida sobre el lecho del lago. Su casco exterior no mostraba un solo rasguño, ninguna señal de que hubiera encallado en un bajío rocoso.
La proa, de 160 pies, estaba clavada verticalmente en el fondo arcilloso, como si hubiera colisionado con el lecho del lago a velocidad considerable. Entre ambas secciones, la porción media del barco, casi 300 pies de estructura metálica, simplemente había desaparecido, desintegrada en miles de fragmentos. Hubo otro hallazgo aquel día, uno que ninguna de las 5 expediciones anteriores había localizado. Aproximadamente 20 minutos después de que Mixter resurgiera, llegó una transmisión por radio desde el fondo. El equipo del Delta había encontrado el cuerpo de un tripulante, vestido con overoles azules y un chaleco salvavidas naranja. Mixter desarrolló una idea clara de quién podría ser aquel hombre, pero por consideración hacia la familia del fallecido, nunca divulgó públicamente su identidad. Aquel descubrimiento planteó una pregunta inquietante. Si aquel marinero había tenido tiempo para ponerse un chaleco salvavidas y salir desde el interior del barco, el Fitzgerald no se había hundido de forma completamente instantánea. Sin embargo, el hecho de que ninguno de los 29 tripulantes lograra escapar, que nadie alcanzara los botes salvavidas y que jamás se transmitiera una llamada de auxilio, indicaba que el colapso final del barco fue extremadamente rápido y violento. Las imágenes capturadas por las cámaras del Delta ofrecieron más pistas sobre la magnitud del hundimiento. La taconita, los pequeños gránulos de mineral de hierro que formaban la carga del barco, estaba esparcida principalmente detrás de la popa, la parte trasera de la embarcación, y no frente a la proa, su extremo delantero. Este patrón de dispersión sugería que la secuencia de los hechos durante el hundimiento fue más compleja de lo que se había pensado. La expedición de 1994 marcó un momento decisivo en la investigación del desastre. Después de casi 20 años de conjeturas, los investigadores por fin contaban con imágenes directas del lugar donde descansaban los restos del buque. Sin embargo, aquellas imágenes, lejos de resolver el enigma, abrieron nuevas preguntas sobre qué serie de eventos provocó la destrucción de uno de los cargueros más grandes y modernos de los Grandes Lagos de Estados Unidos y Canadá. Para comprender completamente lo sucedido, era necesario retroceder 19 años en el tiempo, hasta una mañana aparentemente tranquila de noviembre, en el puerto de Superior, Wisconsin, cuando el Edmund Fitzgerald se preparaba para zarpar en lo que sería su último viaje. Forjado en acero y superstición, la historia del Mighty Fitz. Al amanecer del 9 de noviembre de 1975, amarrado en el muelle de Burlington Northern Railroad en Superior, Wisconsin, el SS Edmund Fitzgerald se erguía como un testimonio del ingenio industrial estadounidense. El barco, de 729 pies de largo, exactamente un pie menos que el máximo permitido para atravesar las esclusas de Sault Ste. Marie, había sido diseñado para exprimir hasta el último pie cúbico de capacidad permitida. Su hermosa pintura roja y blanca, su timonera moderna equipada con la última tecnología náutica y sus alojamientos excepcionalmente confortables lo distinguían de otros cargueros. Los marineros lo llamaban el Mighty Fitz, y durante 18 años había sido indiscutiblemente el orgullo de la bandera americana en las aguas interiores. La historia del Fitzgerald había comenzado casi exactamente 18 años antes, el 9 de agosto de 1957, en el astillero Great Lakes Engineering Works de Detroit. Northwestern Mutual Life Insurance Company ordenó su construcción por $8.400.000, una suma astronómica que lo convirtió en el carguero más caro jamás construido hasta ese momento. Esta representaba la primera vez en la historia que una compañía de seguros de vida estadounidense realizaba tal inversión en transporte marítimo, una decisión que reflejaba la importancia económica creciente del transporte de mineral de hierro en los Grandes Lagos. El método de construcción empleado fue revolucionario para su época. En lugar del procedimiento tradicional de formar un casco colocando primero la quilla y construyendo progresivamente desde allí, los ingenieros decidieron construir el casco del Fitzgerald en secciones masivas prefabricadas en diferentes áreas del astillero. Una vez completadas, estas enormes secciones de acero fueron flotadas hasta el sitio de construcción principal, donde grúas industriales gigantes las izaron y las ensamblaron como piezas de un rompecabezas tridimensional de proporciones colosales. Este método nunca antes se había intentado en la construcción de cargueros de los Grandes Lagos. El barco fue nombrado en honor a Edmund Fitzgerald, presidente y director ejecutivo de Northwestern Mutual, quien tenía más que un interés meramente financiero en el transporte marítimo. Su conexión con el agua era profundamente personal y generacional. Su abuelo, John Fitzgerald, había sido capitán en los lagos durante décadas. Los 5 hermanos de John también habían dedicado sus vidas al agua.
William Fitzgerald, hijo de John y padre de Edmund, había sido presidente de una compañía constructora de barcos. Tanto John como William habían vivido para ver buques de carga bautizados con sus nombres. Edmund Fitzgerald continuó esta tradición familiar al tener un barco con su nombre y al participar activamente en asuntos portuarios. El 7 de junio de 1958, una multitud estimada en más de 10.000 personas se congregó para presenciar la botadura del Edmund Fitzgerald. Edmund Fitzgerald y su esposa Elizabeth tomaron su lugar en una plataforma elevada cerca de la proa. Después de los discursos ceremoniales y la bendición formal del buque, Elizabeth Fitzgerald se adelantó para cumplir con el ritual ancestral de bautizar el barco. Balanceó una botella de champán hacia la proa, pero la botella rebotó sin romperse. Un segundo intento produjo el mismo resultado. La multitud comenzó a murmurar con incomodidad. Finalmente, en el tercer intento, la botella se hizo añicos contra el acero. Los supersticiosos entre la multitud declararon inmediatamente que aquellos intentos fallidos eran una señal inequívoca de mala suerte. En la tradición marítima, el fracaso en romper la botella de champán al primer intento había sido considerado durante siglos como un presagio de desgracia. Pronto siguieron otras señales que parecieron validar aquellos temores. Las cuerdas que aseguraban el Fitzgerald a su plataforma fueron cortadas ceremonialmente, y el masivo buque nuevo comenzó a deslizarse por una rampa engrasada hacia el agua. Sin embargo, el barco golpeó el agua en un ángulo más pronunciado de lo anticipado, creando una ola gigantesca que corrió violentamente a través del deslizadero, se estrelló contra el muro de contención y empapó completamente a cientos de espectadores. El Fitzgerald rodó precariamente en el agua, balanceándose de manera alarmante, luego se enderezó bruscamente y se estrelló contra el muelle en el lado opuesto. En medio de la conmoción, un hombre de Toledo de 58 años que había conducido hasta Detroit específicamente para presenciar este evento, sufrió un ataque cardíaco masivo y murió en el lugar. A pesar de este debut irregular y de los presagios negativos, el Fitzgerald generó enorme emoción en la comunidad marítima. Ogilvy Norton, una firma de minerales con sede en Cleveland, firmó inmediatamente un contrato de arrendamiento de 25 años y lo nombró buque insignia de su flota de la División de Transporte Columbia. El 22 de septiembre de 1958, el Edmund Fitzgerald, bajo el mando del capitán Bert Lambert, salió del río Rouge con destino a Silver Bay, Minnesota, donde recogería su primera carga comercial de gránulos de taconita para ser entregados en Toledo, Ohio. Aquella primera carga estableció inmediatamente un nuevo récord de tonelaje cuando el Fitzgerald pasó por las esclusas de Soo. El capitán Newman Larsen, quien sucedió a Lambert, guió al Fitzgerald a través de una impresionante serie de temporadas que continuamente rompieron récords. En 1964, en 45 viajes bajo el mando de Larsen, el Fitzgerald transportó 1.160.952 toneladas de carga a través de las esclusas de Soo. Durante su carrera, el Fitzgerald superó la marca de 1 millón de toneladas transportadas en una sola temporada 6 veces, una hazaña que ningún otro barco había logrado con tanta consistencia. El capitán Peter Pulser asumió el mando cuando Larsen se retiró después de la temporada de 1966. Pulser, un personaje colorido, se refería jocosamente a sí mismo como el Comodoro, dado que comandaba el buque insignia de la flota. Bajo su mando, el Fitzgerald continuó elevando los estándares de la industria. Se convirtió en el primer barco de los Grandes Lagos en superar la marca de 30.000 toneladas para una sola carga, y logró esta hazaña en 4 ocasiones durante 1968. Al año siguiente, el Fitzgerald transportó 1.349.404 toneladas a través de las esclusas de Soo, estableciendo el volumen más alto en los 119 años de historia de las esclusas hasta ese momento. Durante los años siguientes, el Fitzgerald fue sometido a varias modificaciones significativas. En 1969, se instaló un propulsor de proa impulsado por diésel que mejoraba dramáticamente la maniobrabilidad. La parada de invierno de 1971 a 72 vio un cambio tecnológico aún más fundamental. El Fitzgerald fue convertido de carbón a petróleo como combustible primario, actualizando todo el sistema de calderas. Ernest McSorley, quien asumió el mando en 1972, dirigía efectivamente un barco transformado y modernizado. Nacido en 1913 en Ogdensburg, Nueva York, Ernest Michael McSorley había pasado su juventud soñando con trabajar en los barcos grandes que veía navegando majestuosamente en el cercano río San Lorenzo.
A los 18 años, tomó su primer trabajo como marinero ordinario, pero pronto descubrió que su verdadero llamado estaba en los lagos interiores. En 1951, a los 38 años, McSorley fue nombrado capitán del Carrollton. Era el capitán más joven en activo en todos los Grandes Lagos, un logro que reflejaba tanto su competencia técnica como su madurez como líder. En 1970, McSorley fue puesto a cargo del Armco. El primer oficial del Armco era Jack McCarthy, viejo amigo de McSorley desde hacía décadas. 2 años después, cuando a McSorley se le ofreció pilotar el Edmund Fitzgerald, naturalmente invitó a McCarthy a unirse a él como primer oficial. McSorley tenía 59 años en ese momento, McCarthy apenas unos meses menor. Los dos hombres tenían casi 74 años de experiencia combinada en transporte comercial lacustre. Aquellos que trabajaron con McSorley lo encontraron difícil de definir como personalidad. No bebía alcohol ni fumaba tabaco, hábitos inusuales entre los marineros de su generación. Era callado por naturaleza, no dado a fraternizar extensamente con su tripulación. McSorley mantenía estrictamente separadas su vida profesional y su vida privada. Solo aquellos más cercanos a él sabían que su esposa Nellie había sufrido un derrame cerebral debilitante y ahora vivía permanentemente en un hogar de ancianos en Toledo, o que McSorley estaba seriamente considerando retirarse anticipadamente para poder pasar sus años finales cuidándola. John Henkel McCarthy, de 62 años en noviembre de 1975, se acercaba rápidamente al final de su larga carrera en los lagos. 4 décadas completas habían pasado desde que se enlistó como marinero ordinario en el Yosemite. En algún momento durante su juventud, el joven Jack McCarthy había albergado pensamientos de que podría convertirse en escritor profesional. Amaba los libros y había ganado un concurso de ensayos cuando era niño. Sin embargo, la Gran Depresión de los años 30 terminó cualquier pensamiento sobre seguir esa carrera literaria. La necesidad económica lo llevó al agua, donde eventualmente obtuvo sus papeles oficiales de capitán. Aquella mañana del 9 de noviembre de 1975, mientras el Fitzgerald esperaba junto al muelle en Superior, el día lucía engañosamente prometedor. El clima era inusualmente moderado y casi agradable. El cargador de barcos Clarence Dennis, conocido como Ed Dennis, recogió la documentación para la primera asignación de su turno. Dennis estaría supervisando personalmente la carga del Fitzgerald durante las próximas horas. El Fitzgerald rara vez cargaba en las instalaciones de Burlington Northern, en Superior. Su ruta habitual lo llevaba a Silver Bay, Minnesota, y luego directamente a Toledo, Ohio, ganándose el apodo cariñoso de Toledo Express. Esta era su primera visita de toda la temporada. La carga procedió de manera completamente rutinaria. Mientras la taconita era entregada desde los silos de almacenamiento a través de cada una de las 21 escotillas de carga, los miembros de la tripulación, armados con walkie-talkies portátiles, observaban constantemente por cualquier señal de distribución desigual de peso. Las marcas de calado pintadas en los lados del casco indicaban con precisión qué tan profundo se estaba asentando el Fitzgerald en el agua. La carga completa consumió poco menos de 6 horas. El último bolsillo de taconita fue vaciado en la bodega, completando una carga de aproximadamente 26.000 toneladas de mineral. Los tanques de combustible fueron llenados con 50.013 galones de aceite combustible. La tripulación del muelle aseguró las abrazaderas de escotilla. Los miembros de la tripulación del Fitzgerald lavaron la cubierta principal con mangueras de alta presión. Jack McCarthy realizó personalmente las mediciones finales del calado del barco, obteniendo lecturas de 27 pies y 6 pulgadas en la popa y 27 pies y 2 pulgadas en la proa, calados dentro de los límites seguros pero que indicaban que el barco estaba cargado cerca de su capacidad máxima. Eran poco antes de las 2 de la tarde cuando el Fitzgerald se abrió camino a través del rompeolas de Superior y hacia las aguas abiertas del lago Superior. Su motor diésel principal operaba a plena potencia. La costa de Wisconsin retrocedía gradualmente, desapareciendo lentamente en la distancia. El Fitzgerald estaba completamente en su elemento, haciendo exactamente aquello para lo que había sido diseñado: transportar cantidades masivas de mineral de hierro a través de los Grandes Lagos con velocidad y eficiencia. 2 horas y media después de que el Edmund Fitzgerald partiera de Superior, otro enorme carguero de mineral, el SS Arthur M. Anderson, salió del puerto vecino en Two Harbors, Minnesota. El clima aún era engañosamente cálido y los mares permanecían tranquilos.
El Anderson, un barco de 767 pies que era técnicamente más largo que el Fitzgerald, aunque con menor capacidad de carga, también transportaba un cargamento completo de gránulos de taconita. Su destino era Gary, Indiana. El capitán Jesse Cooper, universalmente conocido como Bernie Cooper, un veterano de 38 años trabajando en el agua, comandaba el Anderson con la misma competencia tranquila que había caracterizado toda su carrera. Mientras dirigía su barco fuera del rompeolas de Two Harbors, pudo distinguir claramente otro barco grande en el horizonte del lago, navegando en la misma dirección general. Cooper inmediatamente identificó al otro barco como el Edmund Fitzgerald. Era un hermoso día despejado de noviembre, con excelente visibilidad. Sin embargo, el pronóstico meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional estaba resultando ser profundamente engañoso. Inicialmente, los meteorólogos habían predicho que un sistema de tormenta de baja presión que se movía desde las grandes llanuras pasaría bien al sur del lago superior. Pero un pronóstico enmendado emitido durante la tarde indicaba que la tormenta había cambiado de rumbo y ahora se predecía que entraría en la porción sureste del lago superior antes de dirigirse hacia el norte, hacia Canadá. Aún más preocupante, la tormenta estaba demostrando ser engañosamente poderosa, mucho más fuerte de lo que los modelos meteorológicos iniciales habían sugerido. Bernie Cooper apenas había guiado al Anderson completamente fuera de Two Harbors cuando el Servicio Meteorológico Nacional publicó un nuevo boletín urgente, específicamente llamando a vientos de fuerza de vendaval para todo el lago superior. Una advertencia de vendaval era un asunto serio, indicando vientos sostenidos de entre 39 y 46 millas por hora, con ráfagas potencialmente mucho más fuertes. Los dos capitanes, McSorley en el Fitzgerald y Cooper en el Anderson, discutieron extensamente los pronósticos meteorológicos deteriorados por radio. Ninguno estaba inmediatamente inclinado a alterar dramáticamente su curso planificado. Ambos buques estaban haciendo excelente tiempo, y si continuaban viajando a su ritmo actual, calculaban que estarían pasando al sur de Isle Royale justo cuando se esperaba que las condiciones desagradables comenzaran. La masa terrestre de Isle Royale proporcionaría refugio sustancial de los vientos del noroeste que se anticipaban. Ninguno de los capitanes tomaba a la ligera el pronóstico de vientos de fuerza de vendaval. Ambos eran marineros experimentados que entendían perfectamente que la velocidad del viento, la duración de los vientos sostenidos, y el fetch, la distancia de agua abierta sobre la cual viaja el viento sin obstáculos, determinan colectivamente el tamaño y la potencia de las olas. El pronóstico actual significaba vientos sostenidos de aproximadamente 39 a 46 millas por hora. También indicaba que la tormenta duraría hasta bien entrada la tarde del día siguiente, tiempo más que suficiente para que los mares se construyeran progresivamente a alturas peligrosas. En el lago superior, con su enorme fetch de más de 300 millas en algunas direcciones, vientos sostenidos de esa velocidad podían generar olas de 20 a 30 pies o más. Lo que ninguno de los dos capitanes sabía era que el Servicio Meteorológico Nacional estaba subestimando dramáticamente la intensidad real de la tormenta que se aproximaba. Los vientos eventualmente alcanzarían velocidades muy superiores a las pronosticadas. Las olas crecerían a alturas que excederían incluso las estimaciones más pesimistas, y en menos de 24 horas, uno de aquellos dos barcos habría desaparecido completamente bajo las aguas turbulentas del lago superior, llevando consigo a 29 hombres en lo que se convertiría en el desastre marítimo más famoso y misterioso en toda la historia de los Grandes Lagos. La tormenta perfecta, las últimas horas del Edmund Fitzgerald. Cerca de la 1 de la mañana del lunes 10 de noviembre de 1975, el Edmund Fitzgerald transmitió su informe meteorológico regular al Servicio Meteorológico Nacional. El informe pintaba un cuadro de condiciones que se deterioraban rápidamente. La lluvia caía pesadamente sobre el lago superior, reduciendo dramáticamente la visibilidad. Los vientos del noreste habían sido medidos en 52 nudos, equivalentes a casi 60 millas por hora, ya excediendo significativamente los pronósticos iniciales. Olas de aproximadamente 10 pies de altura golpeaban regularmente el costado del barco. La temperatura del aire había bajado precipitadamente a 37 grados Fahrenheit. El Fitzgerald reportó su posición como aproximadamente 20 millas náuticas al sur de Isle Royale. Durante las horas siguientes, las condiciones meteorológicas empeoraron progresiva e implacablemente.
El viento aulló a través de la superestructura del barco. Olas cada vez más grandes golpeaban la proa del Fitzgerald, algunas suficientemente poderosas para enviar espuma y agua sólida, llamada agua verde por los marineros, sobre toda la longitud de la cubierta principal. La tripulación aseguró todo lo que pudiera moverse o desprenderse. En la timonera, McSorley y McCarthy monitoreaban constantemente los instrumentos náuticos, manteniendo comunicación regular con el Anderson y otros barcos en el área. Alrededor de la 1 de la tarde del lunes, algo notable sucedió. El clima se rompió momentáneamente y el Fitzgerald navegó brevemente en condiciones significativamente mejoradas. Había entrado en el ojo del sistema de tormenta, una zona de calma relativa en el centro del sistema meteorológico giratorio. El barco había girado su rumbo hacia el sur aproximadamente 1 hora antes, comenzando la larga travesía hacia abajo del lago en dirección a Whitefish Bay. Aunque aún enfrentaba mares considerablemente pesados, el Fitzgerald mantenía su velocidad de crucero sin dificultad aparente. Bernie Cooper del Anderson mantuvo contacto comunicativo frecuente con McSorley sobre sus respectivos planes. Cooper anticipaba vientos extremadamente fuertes, posiblemente de fuerza huracanada, una vez que la tormenta se hubiera movido más hacia el norte. Por precaución, favorecía poner distancia extra entre el Anderson y la isla Michipicoten. McSorley expresó su preferencia por permanecer en su curso actualmente planificado, aunque mencionó casualmente que el Fitzgerald estaba experimentando algo de balanceo lateral. A las 3:35 de la tarde, McSorley llamó al Anderson por radioteléfono con un reporte profundamente preocupante. El Fitzgerald había sufrido daño significativo. McSorley informó que tenía una barandilla caída, algunas rejillas de ventilación arrancadas completamente de la cubierta, y que el barco había desarrollado una mala inclinación hacia estribor. Cooper inmediatamente preguntó si las bombas de achique del Fitzgerald estaban funcionando, y McSorley confirmó que ambas bombas principales estaban operando a plena capacidad, intentando extraer agua que evidentemente había ingresado al barco. Cooper detectó preocupación genuina pero no alarma inmediata en la voz del capitán del Fitzgerald. La mente de Cooper inmediatamente comenzó a analizar las posibles causas del daño. Una barandilla simplemente no se caía espontáneamente durante una tormenta sin importar cuán severa fuera. Tal falla estructural requería un cambio extremo en la tensión mecánica sobre la estructura del barco, el tipo de cambio dramático que podría ocurrir si el casco del barco se combaba violentamente. McSorley concluyó la conversación preguntando si el Anderson podría seguir al Fitzgerald por el resto de la travesía del lago, y declaró su intención de reducir la velocidad para permitir que el Anderson lo alcanzara. Cooper confirmó que haría su mejor esfuerzo. Esta petición fue significativa porque indicaba que McSorley reconocía que su situación era potencialmente seria y que valoraba tener otro barco grande cerca en caso de que las condiciones empeoraran. Poco después de su comunicación con el Anderson, McSorley intentó usar su buscador de dirección de radio para obtener una orientación precisa sobre el faro de Whitefish Point. Este faro, uno de los más antiguos y más importantes en todo el lago superior, había estado guiando barcos durante más de un siglo. Sin embargo, la tormenta había cortado la electricidad en toda la región circundante, y el faro estaba operando con energía de emergencia limitada. McSorley contactó por radio a la estación de guardacostas de Gran Maré y específicamente preguntó si la baliza de radio de Whitefish Point estaba funcionando normalmente. Gary Weigen, quien estaba reemplazando al radioman regular, no tenía información definitiva sobre el estado operacional del sistema de baliza. En lugar de esperar pasivamente la respuesta, McSorley envió una llamada general de radio a cualquier buque en la vecindad inmediata de Whitefish Point. La transmisión fue respondida por el capitán Cedric Woodard de Lavaforce, un carguero sueco de 490 pies que acababa de salir de Whitefish Bay. Woodard reportó que, entre las ráfagas intermitentes de nieve intensa, podía distinguir el contorno estructural de la torre del faro. Sin embargo, confirmó que el faro mismo no estaba funcionando. Woodard entonces preguntó con quién estaba hablando. McSorley se identificó por nombre. Woodard quedó genuinamente sorprendido. Había conocido personalmente a McSorley durante aproximadamente 15 años. Esta voz que escuchaba ahora no sonaba en absoluto como la voz característica de McSorley que conocía tan bien. Woodard más tarde describiría la voz como profundamente alterada, como si McSorley tuviera un resfriado severo o estuviera exhausto. Woodard se sorprendió aún más cuando McSorley interrumpió abruptamente su conversación para gritarle una orden urgente a alguien más en la timonera del Fitzgerald. La orden, transmitida con intensidad considerable, prohibía explícitamente que cualquier miembro de la tripulación saliera a la cubierta principal.
Esta prohibición indicaba que las condiciones en cubierta eran extremadamente peligrosas. A las 4:10 de la tarde, aproximadamente 35 minutos después de su primer reporte de daño, el capitán McSorley llamó nuevamente por radio al Anderson. Esta vez, reportó una pérdida adicional crítica de capacidad. Ambos sistemas de radar del Fitzgerald habían fallado completamente. El radar era absolutamente esencial para la navegación segura, especialmente en condiciones de visibilidad reducida. Sin radar funcional, el Fitzgerald estaba efectivamente navegando ciego. McSorley preguntó si el Anderson podría proporcionar asistencia continua en navegación. Morgan Clark, el primer oficial del Anderson, quien estaba actualmente en turno en la timonera, estuvo de acuerdo sin vacilación. El barco dañado estaba aproximadamente de 3 a 5 millas náuticas al este de la isla Caribou, con un viaje largo y peligroso aún por delante. Las olas habían aumentado a alturas de 10 a 15 pies. Los vientos sostenidos excedían 60 millas por hora, con ráfagas medidas en más de 70 millas por hora. Durante las horas siguientes, el Anderson proporcionó guía navegacional continua al Fitzgerald, con actualizaciones frecuentes de posición transmitidas por radio. Clark y Cooper se turnaban monitoreando el radar del Anderson, rastreando cuidadosamente la señal del Fitzgerald. Las condiciones continuaron deteriorándose implacablemente. El viento aumentó a velocidades que excedían cualquier cosa que los pronósticos hubieran predicho. Las olas alcanzaron alturas que Cooper más tarde estimaría en 25 a 35 pies. La nieve comenzó a caer intensamente. Alrededor de las 7 de la noche, Cooper regresó a la timonera del Anderson después de una breve ausencia. El barco fue golpeado por dos de las olas más grandes y poderosas que Cooper había experimentado en sus casi 4 décadas en el agua. La primera ola inundó completamente la cubierta de botes del Anderson con agua sólida, golpeándola con suficiente fuerza para empujar el bote salvavidas de estribor hacia sus monturas, doblando metal y dañando el fondo del bote. La segunda ola gigante puso agua verde sobre la cubierta del puente del Anderson, aproximadamente 35 pies verticales sobre la línea de flotación normal del barco. Cooper nunca había visto olas lo suficientemente grandes como para alcanzar esa altura en un carguero completamente cargado. Cooper inmediatamente se preguntó, con creciente horror, si esas mismas olas monstruosas habían alcanzado al Fitzgerald en el mismo momento. Si el Fitzgerald, ya dañado, ya tomando agua, navegando más bajo en el agua que lo normal debido a su inclinación de estribor, fue golpeado por olas de esa magnitud, las consecuencias podrían ser catastróficas. A las 7:10 de la tarde, 20 minutos después de que el Anderson fuera golpeado por aquellas olas monstruosas, Morgan Clark llamó al Fitzgerald por radioteléfono. Había detectado en el radar un objetivo grande aproximadamente a 19 millas náuticas directamente delante de la posición del Anderson. Clark calculó rápidamente que el objetivo no identificado estaba aproximadamente a 9 millas náuticas adelante de la posición del Fitzgerald. Reportó esta información a McSorley. McSorley inmediatamente preguntó si su rumbo actual lo llevaría a despejar con seguridad al otro barco. Clark confirmó que el rumbo del Fitzgerald lo llevaría con seguridad al oeste del objetivo no identificado. McSorley expresó su alivio con una respuesta breve. Clark entonces agregó casi casualmente una pregunta adicional. Preguntó cómo iba McSorley con los problemas que había reportado varias horas antes. McSorley respondió con 2 palabras que serían las últimas escuchadas de cualquiera de las 29 almas a bordo del Edmund Fitzgerald. Declaró simplemente que el barco y la tripulación se estaban manteniendo. Clark respondió afirmativamente y declaró que estaría en contacto de nuevo más tarde. Luego colgó el radioteléfono. Aquellas fueron las últimas palabras que alguien escuchó del Edmund Fitzgerald. No hubo llamada de auxilio. No hubo tiempo para que McSorley o cualquier otro miembro de la tripulación alcanzara el radioteléfono o transmitiese una señal de emergencia. La secuencia de eventos finales ocurrió con velocidad abrumadora. La primera ola inmensa golpeó al Fitzgerald desde su cuartel de proa, una pared de agua estimada en más de 30 pies de altura que abrumó completamente al barco, empujando la proa muy por debajo de la superficie del lago. La bodega de carga delantera, ya severamente sobrecargada hasta su límite absoluto por el agua que había ingresado durante las últimas horas, se inundó masivamente con agua adicional. Más de 26.000 toneladas de gránulos de taconita comenzaron a desplazarse rápidamente hacia adelante, siguiendo la gravedad hacia el frente del barco que ahora estaba angulado pronunciadamente hacia abajo.
Una segunda pared gigante de agua rodó inmediatamente sobre el barco sumergido, asegurando que la proa del Edmund Fitzgerald nunca lucharía de vuelta a la superficie. El peso combinado del agua embarcada y la carga desplazada creó una fuerza descendente que ninguna cantidad de flotabilidad o potencia de motor podría superar. Todo sucedió demasiado rápido para que cualquiera a bordo hiciera algo más que reaccionar instintivamente. Las ventanas frontales de la timonera se abrieron violentamente. Torrentes masivos de agua invadieron la timonera, arrojando a McSorley, McCarthy y cualquier otro presente hacia las paredes posteriores. La porción frontal del barco, ahora angulándose cada vez más pronunciadamente hacia abajo, se balanceó y torció de manera antinatural. En la parte trasera del barco, la hélice principal continuó girando normalmente durante estos momentos finales, ya que los sistemas de propulsión en la sala de máquinas de popa aún no habían sido comprometidos. Esta fuerza de propulsión continua, combinada con el peso masivo de la proa inundada tirando hacia abajo, creó tensiones mecánicas tremendas en la sección media del barco. El centro del casco del Fitzgerald se combó grotescamente bajo estas fuerzas opuestas. El barco se hundió hacia las profundidades en agua absolutamente oscura y helada, con todas sus luces de navegación aún encendidas. Cada bolsillo de aire atrapado en varios compartimentos fue progresivamente llenado con agua helada. La sección media del barco se retorció y torció grotescamente bajo tensiones que excedían cualquier cosa para la que había sido diseñado. La proa se estrelló contra el suelo arcilloso del lago superior con tremenda fuerza cinética, arando violentamente a través de varias capas de barro blando, dejando una brecha profunda de aproximadamente 30 pies en el fondo del lago. Aunque el Fitzgerald se estaba hundiendo en agua relativamente profunda, el barco era más largo que la profundidad vertical del agua en ese punto, y como resultado directo, su sección de popa permaneció temporalmente en la superficie del lago, incluso cuando la proa ya había impactado el fondo. La popa finalmente se rindió a las fuerzas gravitacionales, elevándose dramáticamente fuera del agua con la hélice aún girando antes de desaparecer final y completamente bajo la superficie turbulenta. El agua helada se inundó masivamente en la parte trasera del barco, golpeando las calderas sobrecalentadas en la sala de máquinas y desencadenando instantáneamente una serie de explosiones de vapor violentas. Las 21 cubiertas de escotilla salieron volando de sus monturas por las fuerzas involucradas. Los 2 botes salvavidas del barco se soltaron de sus amarres y se elevaron rápidamente hacia la superficie muy arriba. El Fitzgerald finalmente se partió completamente en 2 secciones principales. El torque extremo aplicado al medio del barco retorció la estructura de popa hasta que estaba boca abajo cuando se desprendió violentamente del resto del barco y cayó separadamente al fondo del lago. La sección de proa, ya posada en el fondo, se detuvo en su posición final de descanso. Dentro de los restos esparcidos y destruidos del Edmund Fitzgerald, 29 hombres yacían muertos o en proceso de morir. En cuestión de minutos, quizás no más de 5 a 10 desde el momento en que la primera ola gigante golpeó hasta el momento en que la popa desapareció bajo la superficie. Uno de los mejores, más grandes y más modernos cargueros de mineral de los Grandes Lagos se había convertido en un lugar de sepultura permanente para todos a bordo. Y en la superficie del lago, entre las olas rugientes y la nieve que caía, nadie tenía la menor idea de lo que acababa de suceder. Sin señales ni luces, la noche en que desapareció el Fitzgerald. La tormenta mostró algunas señales leves de ruptura justo aproximadamente en el momento en que el Edmund Fitzgerald perdió su lucha final. La nieve intensa se detuvo temporalmente y los cielos se despejaron parcialmente. El lago aún se agitaba violentamente con olas de 20 a 25 pies, y fuertes ráfagas de viento continuaban sacudiendo la superestructura del Arthur M. Anderson, pero para todos a bordo del carguero, el alivio psicológico estaba finalmente a la vista. Había sido un viaje absolutamente infernal, pero Bernie Cooper, Morgan Clark y los otros en el Anderson podían sentir genuinamente que lo absoluto peor de la tormenta estaba finalmente detrás de ellos. Cooper, quien había estado temporalmente fuera de la timonera, había regresado a su posición de mando, mirando intensamente por las ventanas hacia la oscuridad adelante. Podía ver claramente luces de navegación en la distancia, pertenecientes a 3 cargueros de agua salada que iban hacia arriba del lago. Los 3 barcos, el Namfree, el Aberforth y el Benfree, todos estaban saliendo de Whitefish Bay después de haber esperado allí el paso de lo peor de la tormenta. Lo que preocupaba profundamente a Cooper eran las luces que no veía. Cooper preguntó a Clark sobre la ubicación del Fitzgerald. Nadie había visto realmente al Fitzgerald visualmente durante muchas horas.
El Fitzgerald había desaparecido del radar del Anderson cuando la intensidad extrema de la tormenta había inundado la pantalla de radar con interferencia. Pero ahora, con la tormenta de nieve disipándose significativamente y la visibilidad muy mejorada, las luces características del Fitzgerald deberían haber sido claramente visibles en algún lugar entre la posición del Anderson y las luces de los 3 cargueros de agua salada. Como mínimo absoluto, el Fitzgerald debería haber reaparecido en la pantalla de radar del Anderson. No estaba por ningún lado. No había luces visibles donde debería estar el Fitzgerald. No había retorno de radar indicando su presencia. El barco simplemente había desaparecido. Cooper luchó internamente contra sus temores crecientes. La última comunicación del Anderson con el Edmund Fitzgerald había sido solo aproximadamente 20 minutos antes, y según el recuento de Morgan Clark, el capitán McSorley no había dado ninguna indicación de que el Fitzgerald estuviera en peligro inmediato de hundirse. Tenía que haber una explicación alternativa. Cooper y Clark agarraron sus binoculares de alta potencia y escanearon metódicamente el horizonte en todas direcciones. Cooper pidió a Clark que trabajara más intensamente con el equipo de radar mientras él personalmente intentaba llamar al Fitzgerald por radioteléfono. El radioteléfono no recogió absolutamente nada más que aire muerto y estática ocasional. Esto profundizó significativamente la preocupación creciente de Cooper. Cooper, ahora genuinamente alarmado, preguntó al William Clay Ford si había alguna posibilidad de que el Fitzgerald hubiera llegado ya a Whitefish Bay sin que el Anderson lo supiera. El Ford respondió negativamente. Nadie había visto al Fitzgerald. Cooper, la ansiedad ahora transformándose en temor real, contactó a los otros barcos en el área preguntando si alguno había visto o tenido contacto de radio con el Fitzgerald. Todos produjeron resultados negativos. Una sombría sensación de realidad terrible ahora se asentó pesadamente sobre la timonera del Anderson. Con toda probabilidad, el Edmund Fitzgerald había desaparecido bajo las aguas del lago superior. Cooper llamó a la estación de guardacostas de Sault-Ste-Marie usando el canal 16 de radio. La frecuencia de auxilio internacional monitoreada constantemente para emergencias. Cuando finalmente logró alcanzar la estación, Cooper se llevó una sorpresa. El personal de la guardacostas no parecía especialmente preocupado o alarmado por el reporte del Fitzgerald desaparecido. 38 minutos después de su primer contacto con la estación de guardacostas, Cooper contactó a la estación nuevamente. Esta vez fue considerablemente más directo y contundente. Declaró explícitamente que estaba muy preocupado por el bienestar del vapor Edmund Fitzgerald. Explicó que el Fitzgerald había estado navegando justo delante del Anderson, que había estado experimentando dificultades significativas, que había estado tomando agua activamente, y que ninguno de los barcos que iban hacia arriba del lago lo había pasado o había tenido contacto con él. Cooper declaró que no podía ver las luces del Fitzgerald y que no tenía al Fitzgerald en su radar. Concluyó su transmisión con palabras que nadie quería pronunciar pero que reflejaban la horrible realidad. Solo esperaba que el Fitzgerald no se hubiera hundido directamente de cabeza hacia el fondo del lago. Las opciones disponibles para la guardacostas para montar una búsqueda inmediata estaban seriamente limitadas. El Naugatuck, un remolcador de puerto de 110 pies de la guardacostas, estaba actualmente en mantenimiento. Las condiciones meteorológicas presentes eran demasiado extremadamente severas para que pudiera operar. El clima también era demasiado áspero para que las embarcaciones patrulleras más pequeñas de la guardacostas participaran en cualquier búsqueda inmediata, lo que dejó a la guardacostas con prácticamente ninguna opción viable, excepto contactar a los grandes buques comerciales en el área. El más cercano era el Arthur M. Anderson, que ya había reportado al Fitzgerald como desaparecido. La llamada de la guardacostas tomó a Bernie Cooper completamente fuera de balance. El Anderson estaba finalmente en la seguridad relativa de Whitefish Bay cuando el comandante Charles Milrat llamó por radio y le preguntó directamente a Cooper si estaría dispuesto a dar la vuelta a su barco inmediatamente y regresar al lago abierto para buscar al Fitzgerald desaparecido. Cooper respondió con incredulidad y comprensible resistencia. Le preguntó a Milrat si la guardacostas realmente entendía lo que le estaba pidiendo que hiciera. Acababa de pasar, junto con toda su tripulación, por la experiencia más aterradora de sus carreras marítimas. De ninguna manera, declaró inicialmente, podía pedirle razonablemente a su tripulación que volviera voluntariamente al infierno del que acababan de escapar. Milrat persistió, apelando al sentido del deber de Cooper y a la remota posibilidad de que pudiera haber supervivientes en el agua. Cooper finalmente, dolorosamente, cedió ante la petición.
Acordó que volvería y echaría un vistazo al área donde el Fitzgerald había desaparecido, pero advirtió a Milrad que temía genuinamente que el Anderson recibiría una tremenda paliza y que no podía garantizar la seguridad de su propio barco o tripulación. Milrad fue considerablemente menos exitoso al intentar alistar otros barcos comerciales. Contactó a los capitanes de 7 barcos diferentes, todos actualmente anclados en o alrededor de Whitefish Bay. Todos excepto 2 capitanes rechazaron rotundamente la solicitud. El William Clay Ford inicialmente rechazó la solicitud, pero eventualmente acordó intentar salir y asistir en la búsqueda. El Hilda Marjan también intentó valientemente salir de la bahía, pero después de batallar con mares extremadamente altos durante aproximadamente media hora, el capitán determinó razonablemente que la tormenta seguía siendo demasiado severa, y el Hilda Marjan regresó a la protección de la bahía. La guardacostas también despachó recursos aéreos a pesar de las condiciones meteorológicas absolutamente terribles. Un avión HU-16 Albatros fue enviado desde la estación aérea de guardacostas de Traverse City. Los 5 hombres a bordo del HU-16 se aferraron literalmente por sus vidas mientras el avión luchaba a través de la tormenta. El viento violento sacudió el avión brutalmente. El techo de nubes colgaba peligrosamente bajo, a aproximadamente 200 pies sobre la superficie del agua, forzando al avión a volar a altitudes extremadamente arriesgadas. Gary Rosenau, uno de los 5 hombres en el HU-16, operó el equipo de radar e intentó ayudar al piloto a navegar la tormenta. Años después, cuando fue entrevistado sobre aquella noche terrible, Rosenau no podía recordar con precisión cuánto tiempo había durado su misión de búsqueda. Sin embargo, estaba absolutamente seguro de una cosa. En el caso extremadamente improbable de que hubiera habido supervivientes en el agua aquella noche, no había prácticamente ninguna posibilidad realista de que el avión los hubiera encontrado. Las condiciones de búsqueda eran imposibles, la visibilidad era casi cero. Las olas eran tan grandes que cualquier objeto pequeño sería completamente invisible. El Anderson y el William Clay Ford llegaron al área general donde se creía que el Fitzgerald había desaparecido aproximadamente a las 2 de la mañana del martes 11 de noviembre. Los 2 aviones de la guardacostas ya habían barrido extensamente el área designada sin ningún avistamiento. Los 2 barcos comerciales buscaron metódicamente durante toda la noche mientras la guardacostas gradualmente llamaba a más buques para unirse a los esfuerzos. La tormenta continuó debilitándose progresivamente y para el amanecer del martes las condiciones habían mejorado suficientemente. Para Bernie Cooper, la búsqueda nocturna del Fitzgerald fue casi tan angustiante emocionalmente como sus aventuras más tempranas en la tormenta. Para este momento, Cooper había aceptado mentalmente lo peor. A lo largo del día martes 11 de noviembre, más escombros fueron localizados y recuperados del lago, eliminando absolutamente cualquier duda restante sobre el destino del Edmund Fitzgerald. El Anderson avistó el segundo bote salvavidas del Fitzgerald aproximadamente 1 hora después de descubrir el primero, y ambas balsas salvavidas inflables del barco hundido fueron eventualmente recuperadas también. La condición de los botes salvavidas y las balsas hablaba volúmenes sobre las circunstancias del hundimiento. Ninguno mostraba evidencia de haber sido lanzado deliberadamente o usado. Claramente se habían soltado y flotado libre del barco hundiéndose. Además, fueron recuperados del lago 20 de los chalecos salvavidas de corcho del barco. No había indicación de que alguno de estos dispositivos salvavidas hubiera sido realmente usado por ningún miembro de la tripulación. La búsqueda activa de supervivientes fue oficialmente suspendida por la guardacostas el 13 de noviembre después de que se determinó que no había absolutamente ninguna posibilidad de que alguien hubiera sobrevivido. La atención entonces cambió a localizar el naufragio real en el fondo del lago. El 14 de noviembre, un avión Orion de patrulla de la Marina inició una búsqueda del buque hundido usando una unidad sofisticada de detección de anomalías magnéticas. El sistema MAD recibió una señal especialmente fuerte en una ubicación aproximadamente a 17 millas náuticas del refugio de Whitefish Bay. Una ligera mancha visible de aceite en la superficie del agua directamente sobre esa ubicación parecía indicar fuertemente que este era el sitio del naufragio. El piloto cuidadosamente trazó la ubicación exacta y la reportó inmediatamente al USCGC Woodrush. El capitán Jimmy Hobock del Woodrush, equipado con coordenadas precisas y con un sistema sofisticado de sonar de escaneo lateral, tenía una nueva misión claramente definida: determinar definitivamente si el gran objeto metálico detectado era de hecho el naufragio del Edmund Fitzgerald.
Dentro de unas pocas horas de búsqueda sistemática, Hobaugh y su tripulación pudieron corroborar independientemente los hallazgos del sistema MAD del Orion. Algo muy grande estaba definitivamente en el suelo del lago superior en esa ubicación, en aproximadamente 530 pies de agua. Durante los 2 días siguientes, del 14 al 16 de noviembre, el Woodrush luchó contra condiciones de sonar cada vez más pobres resultantes de la tormenta que se acercaba, pero tediosamente logró producir imágenes de sonar que respondieron a algunas preguntas fundamentales mientras simultáneamente creaban otras nuevas. El gran objetivo submarino resultó ser en realidad 2 objetos grandes separados, cada uno de aproximadamente 300 pies de largo, separados por una distancia corta. Estos 2 objetos principales explicarían una gran porción de los 729 pies de longitud total del Fitzgerald. El sonar también reveló un área sónicamente áspera y desordenada en el espacio entre los 2 grandes objetos. Esta área de escombros, creyó Hobaugh, probablemente constituía la carga derramada del Fitzgerald y los restos de la sección media destruida del barco. Era un buen comienzo prometedor, pero la Junta de Investigación Marina de la Guardacostas necesitaba considerablemente más evidencia y detalle. El uso de cualquier tipo de equipo fotográfico submarino estaba completamente fuera de cuestión en este momento. Era demasiado tarde en la temporada, con clima demasiado inestable. La única solución viable era programar otra exploración de sonar más tarde, esta vez usando equipo más sofisticado. La segunda visita oficial al sitio del naufragio tuvo lugar del 22 al 25 de noviembre, apenas 2 semanas después del hundimiento. Durante 3 días completos, el Woodrush trabajó casi sin parar, haciendo 80 pasadas separadas sobre el área del naufragio. A pesar de estos esfuerzos extensivos, la mejor conclusión oficial que cualquiera a bordo del Woodrush pudo presentar con confianza fue que el naufragio era probablemente el Edmund Fitzgerald. No había suficiente certeza absoluta para una identificación definitiva basada únicamente en imágenes de sonar. La exploración submarina finalmente tuvo lugar en mayo de 1976, usando el Curve 3 de la Marina. Las imágenes de video y las fotografías confirmaron que el naufragio era definitivamente el Edmund Fitzgerald y revelaron la extensión del daño estructural. La proa estaba clavada en el fondo, la sección media estaba completamente desintegrada y la popa yacía invertida. Sin embargo, las imágenes no pudieron responder definitivamente la pregunta fundamental de qué específicamente había iniciado la secuencia catastrófica de eventos. 50 años de silencio. El mito que el agua no apaga. El lunes 18 de noviembre de 1975, apenas 8 días después del hundimiento del Edmund Fitzgerald, la Junta de Investigación Marina de la Guardia Costera de Estados Unidos se reunió por primera vez en Cleveland, Ohio. El panel, presidido por el contraalmirante Winifred W. Barrow e integrado por los capitanes Adam Zabinski, James Wilson y C.S. Lusmore, se fijó un propósito ambicioso: determinar las causas de la tragedia, establecer responsabilidades y sobre todo proponer medidas para evitar que algo así volviera a suceder. El desafío era enorme. No había supervivientes ni testigos oculares del hundimiento, ni registros precisos más allá de los informes meteorológicos y las breves comunicaciones por radio. Los únicos relatos de primera mano provenían del capitán Bernie Cooper y la tripulación del Arthur M. Anderson, el barco que navegaba detrás del Fitzgerald aquella noche. Durante las semanas siguientes, la Junta llamó a decenas de testigos: capitanes, meteorólogos, exmiembros de la tripulación del Fitzgerald, representantes de la empresa Ogilvy Norton y participantes en la búsqueda. Cooper declaró el 20 de noviembre, apenas 10 días después del desastre. Su testimonio, aunque detallado, fue prudente. En una conversación grabada el 11 de noviembre, había sugerido que el Fitzgerald navegó demasiado cerca de los bajíos de las islas Michipicoten y Caribou, pero ante la Junta se mostró más cauto, aclarando que su barco no había trazado con precisión la posición del Fitzgerald. Solo tenía la impresión de que éste se hallaba más cerca de la isla de lo recomendable. Las investigaciones sobre el proceso de carga del 9 de noviembre no revelaron irregularidades, pero el tema de las cubiertas de escotilla resultó inquietante. Varios testigos admitieron que en la industria era habitual asegurar solo la mitad de las abrazaderas, especialmente en verano. Andrew Rachner, primer oficial del Fitzgerald durante años, confirmó que el capitán McSorley a veces ordenaba fijar solo cada segunda abrazadera, dependiendo del clima.
Cuando el capitán Zabinski preguntó si podrían asegurarse todas en plena tormenta, Reiner admitió que sería prácticamente imposible. La implicación era alarmante. Si el Fitzgerald zarpó con la mitad de las abrazaderas sueltas, la tripulación no habría podido cerrarlas cuando el temporal arreció. Bastaba que una ola arrancara las tapas para que el agua entrara a las bodegas y el barco perdiera estabilidad. Otro punto crítico fue la inutilidad de los botes salvavidas. Marinos veteranos declararon que, en condiciones extremas, resultaba casi imposible lanzarlos. Charles Lindbergh, exmiembro del Fitzgerald, afirmó que ningún bote podría haberse puesto al agua en mares tan grandes. El propio Bernie Cooper coincidió. En semejante tormenta, dijo, ni siquiera lo intentaría. Richard Orgel, antiguo tercer oficial, añadió que los simulacros eran ejercicios ilusorios realizados en días tranquilos, sin relación con la realidad de una emergencia nocturna y violenta. En su opinión, la idea de lanzar un bote en el temporal del 10 de noviembre era pura fantasía. Estos testimonios condujeron a una conclusión sombría. O el Fitzgerald se hundió tan repentinamente que los 29 hombres no tuvieron oportunidad de escapar, o algunos sabían que el final era inminente pero decidieron quedarse a bordo, conscientes de que los botes no ofrecerían ninguna esperanza. El 13 de diciembre de 1975, tras 12 días de audiencias y 45 testigos, la Junta cerró su fase inicial sin respuestas definitivas. Barrow anunció que la exploración del naufragio se realizaría en primavera, usando el vehículo submarino controlado por cable Curve. 2 años después, en julio de 1977, la Junta publicó su informe final. La causa más probable fue la entrada masiva de agua por cubiertas de escotilla defectuosas o mal aseguradas. El peso del agua habría reducido el francobordo hasta que, azotado por olas gigantes, el barco se inclinó de proa, se hundió bruscamente y se partió en dos al impactar contra el fondo del lago. En 1978, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte emitió un informe similar. Ambas coincidieron en señalar las cubiertas de escotilla como el factor principal. Sin embargo, la Lake Carriers Association, que representaba a la industria naviera, sostuvo que el Fitzgerald había tocado fondo cerca de la isla Caribou, sufriendo daños estructurales fatales. Citaban los reportes de barandillas dobladas y ventilaciones arrancadas como indicios de un posible encallamiento. Otros expertos propusieron teorías alternativas. Algunos apuntaron a fallas estructurales preexistentes. George Wagner, cocinero durante una década en el Fitzgerald, declaró que el barco tenía problemas con una quilla suelta desde principios de los 70. Recordaba crujidos extraños y movimientos anómalos en mar gruesa. Décadas después, investigadores como Rick Mixter refutaron la hipótesis del encallamiento. La popa invertida del naufragio no mostraba daños compatibles con un impacto. Según Mixter, el Fitzgerald probablemente se partió en la superficie, víctima de una combinación de cubiertas comprometidas, estructura debilitada y olas descomunales. La controversia nunca se disipó. Lo único indiscutible era la pérdida de 29 vidas. El capitán Ernest McSorley, de 63 años, sus oficiales John McCarthy, James Pratt y Michael Armagost, y 25 tripulantes más, hombres con familias e historias truncadas en un instante. Pocas semanas después del desastre, el cantautor canadiense Gordon Lightfoot leyó en Newsweek un artículo titulado El mes más cruel, que mencionaba una leyenda chippewa. El lago superior, llamado Gitche Gumee, nunca entrega a sus muertos. Conmovido, Lightfoot escribió The Wreck of the Edmund Fitzgerald, una balada de 6 minutos que narraba la tragedia con precisión poética. Lanzada en agosto de 1976, alcanzó el número 2 en Estados Unidos y el primero en Canadá, llevando la historia del Fitzgerald a millones de oyentes y convirtiéndola en memoria colectiva. En 1995, una expedición recuperó la campana del barco, reemplazándola por una réplica grabada con los nombres de los 29 tripulantes. La campana original descansa hoy en el Great Lakes Shipwreck Museum, en Whitefish Point, Michigan. Cada 10 de noviembre suenan 29 toques en su honor, una ceremonia solemne que congrega a centenares de personas. En 2006, a pedido de las familias, el gobierno canadiense declaró el sitio del naufragio un lugar protegido bajo la Ontario Heritage Act. Bucear allí sin permiso pasó a ser ilegal, con multas de hasta $1 millón canadienses. No era solo un pecio histórico, sino una tumba sagrada. 50 años después, las causas del hundimiento siguen siendo motivo de debate. Las investigaciones oficiales apuntaron a las escotillas.
La industria insistió en el encallamiento. Los investigadores independientes señalaron fallas estructurales agravadas por olas gigantes. La verdad quizá combine todos esos factores. Un encadenamiento fatal de errores, materiales debilitados y condiciones extremas. Lo indiscutible es el coraje del capitán Bernie Cooper y su primer oficial Don Erickson, quienes dieron la vuelta con el Anderson y se adentraron otra vez en la tormenta para buscar supervivientes. Sabían que las probabilidades eran nulas, pero siguieron el código no escrito de los marineros de los Grandes Lagos. Nunca se abandona a un barco en peligro. El legado del Fitzgerald se refleja en las mejoras de seguridad que siguieron. Refuerzo de las cubiertas de escotilla, comunicaciones más confiables, pronósticos meteorológicos avanzados y procedimientos de rescate revisados. Desde entonces, innumerables vidas se han salvado gracias a esas reformas. Pero la lección perdura. Incluso en la era moderna, los Grandes Lagos siguen siendo fuerzas indomables. El Fitzgerald era el barco más grande y moderno de su tiempo, comandado por un capitán veterano, y aún así, sucumbió a la furia del agua y el viento. Hoy, a 530 pies bajo la superficie del lago superior, el Edmund Fitzgerald descansa en oscuridad perpetua. Su proa yace clavada verticalmente en el lecho de arcilla, la popa invertida a corta distancia. Entre ambas, la sección media se desintegró, esparciendo miles de toneladas de taconita. Allí, entre los restos, descansan los cuerpos de los 29 hombres que partieron una mañana de noviembre y nunca regresaron. Según la antigua leyenda Chippewa, el lago nunca entrega a sus muertos. El Edmund Fitzgerald y su tripulación siguen donde cayeron, como un monumento silencioso a la fragilidad humana frente a la naturaleza, a los riesgos del trabajo en el agua y al alto precio del progreso. Cada año, la campana toca, los nombres se leen y la canción se canta. El lago, inmenso y misterioso, guarda sus secretos como aquella noche de 1975, cuando las olas se alzaron como montañas y un barco orgulloso desapareció sin rastro, dejando tras de sí un eco eterno de memoria y misterio.